Hola, ¿qué tal, amables televidentes del Canal 2, el canal de nuestra gente? Los saludamos exactamente desde el Parque El Templete, parque emblemático, un lugar representativo para la ciudad de Cali y todos estos alrededores de estos complejos deportivos que también se encuentran alrededor de este lugar. El día de hoy estamos con un invitado muy especial que nos estará, digamos, conversando un poco, estará hablando con ustedes y con nosotros sobre esas historias, esas vivencias de digamos, de esos relatos que ha tenido durante toda su vida y por los diferentes escenarios en los que ha pasado. Nos encontramos con Matías Aldecoa, escritor, él, quien ha escrito el libro Forzado a Escapar. Él cuenta un poco estas vivencias en donde desde el tema de cuando estuvo dentro de las guerrillas y de igual manera cómo pasa también a otro escenario cuando estuvo en su momento en la cárcel y todo lo que se vive dentro de estos lugares, pero que sea él mejor el que nos cuente de primera mano en qué consiste este libro, o mejor, primero, con los buenos días, buenas tardes, buenas noches para los televidentes que nos estén viendo desde cualquier lugar del mundo. Matías, ¿quién es Matías Aldecoa? ¿Qué le podríamos decir a los televidentes internautas que nos ven hasta ahora? ¿Quién es Matías Aldecoa? Bueno, antes que todo, muchas gracias a Canal 2 por facilitar dirigirme a la amable audiencia. Matías Aldecoa es un seudónimo mío. Mi nombre real es Luis Eliezer Rueda, pero lo que cuenta es mi vida, ¿no? Yo estuve 33 años en las FAREP. 15 de esos años estuve en la lucha urbana, estuve como guerrillero urbano en la ciudad de Cali, en esta ciudad. Después de 15 años fui capturado. A los 6 meses me fugué de la cárcel de Villahermosa y ya como prófugo me correspondió internarme en el monte. Otros 15 años hasta que se dieron los diálogos de La Habana, me llamaron a La Habana a participar de esos diálogos, a ayudar a construir el acuerdo de cese el fuego de hostilidades y dejación de armas por parte de las FARC. Y después de la firma del acuerdo hice parte del mecanismo de monitoreo y verificación y actualmente hago parte del partido Comunes. Antes de ingresar a las FARC en los años 80 estuve en la Universidad del Valle y fui dirigente estudiantil en la Universidad del Valle, y mientras estuve 15 años en la parte rural fui el coordinador del movimiento bolivariano en el suroccidente del país. Matías, usted escribe, o mejor nos relata a través de unos textos que muy interesantes, que precisamente usted los va a presentar este libro el próximo 13 aquí en la ciudad de Cali, pero ¿qué podríamos decir de este libro que usted escribe, Forzado a Escapar? ¿Qué le podríamos decir a los televidentes que contiene este libro? Bueno, el libro Forzado a Escapar es parte de nuestra memoria histórica, es un rescatar la memoria del conflicto armado y de la lucha guerrillera, pero no de la lucha rural, sino de la lucha urbana de las FARC, que hasta el momento es inédita, que no se conoce, y que el relato que yo escribo y que constituye este libro se dio en el escenario del Valle del Cauca y más específicamente en la ciudad de Cali, y cuenta las vivencias que hubo desde antes de mi captura, el proceso de los seguimientos, cómo se da la captura, cómo se da esa lucha casi cuerpo a cuerpo y ese juego al gato y al ratón entre la guerrilla, entre lo que éramos nosotros como la red urbana de las FARC acá frente a la fuerza pública, y finalmente cómo me capturan. Relato allí la vida carcelaria con todo lo que implica esa vida en la cárcel, cómo tiene uno que subsistir y conducirse en medio de un contexto en el que impera es la ley del más fuerte o del más malo, es decir, la ley de la selva. Y cómo no dejarse ganar,
cuando se tiene una conciencia, cuando se tiene unos valores morales, humanistas, cómo no dejarse ganar y dejarse destruir, porque de verdad que la cárcel es un espacio para destruir al ser humano antes que para rehabilitarlo. Bien, usted decía 30 años en esta lucha y en esta persecución, como lo venía diciendo, del Estado a las guerrillas y todo esto, pero el escenario ya en la cárcel, ¿cómo se vive este escenario? Precisamente un escenario en donde ustedes también entran y que ahí también hay una disputa y se viven diferentes cosas, y una de esas cosas es la corrupción que también hay dentro de este lugar, como lo es la cárcel. ¿Qué podríamos decir un poco de esto? Bueno, en primer lugar, pues una de las motivaciones para escribir y dar a conocer esa experiencia de primera mano como testigo de excepción, porque la viví, fue lo que significaba estar capturado por quien uno ha considerado el enemigo y con quien se ha enfrentado durante 15 años a muerte. Y de momento a otro encontrarse en manos de él y perder la libertad del cuerpo y sentir la intención de también encasillarle, de restringirle el pensamiento, su mente, de encarcelárselo también. Y eso, por supuesto que es un golpe moral fuerte que afecta a todo el que cae a la cárcel, sobre todo a quienes tenemos ese deseo y luchamos por la libertad. Ya en cuanto a la vida de la cárcel, la corrupción, el forcejeo de poderes, es cierto, la cárcel es un cúmulo, es un encuentro de las diferentes formas de poder, actores de poder que se lo disputan al interior para dominar y para prevalecer, porque caer a la cárcel es estar indefenso y muy vulnerable frente a todo lo que se da allí, especialmente frente a la delincuencia común. Hay que enfrentar el robo, hay que enfrentar el intento de asesinato, y si no se construye un poder dentro de la cárcel, pues como individuo va a ser víctima. Pero también en la cárcel se da la manifestación de las diferentes formas de poder que aquí en Colombia existen. Allí se entrecruza el poder del narcotráfico, el poder del Estado, el poder de las guerrillas, el poder de las bandas delincuenciales. Se dan allí poderes que tienen unos brazos hacia el resto de la sociedad. En la cárcel se decide mucho sobre la política, sobre las muertes y sobre todo sobre la violencia. En las cárceles también es escenario de lucha de los diferentes actores de poder, y por supuesto que se da la corrupción. Ese es uno de los elementos centrales que se da en la cárcel, y por lo cual se permite o se puede dar todo lo que estoy relatando, porque agentes del Estado se venden al mejor postor para permitir que se den incluso crímenes atroces. Bien, Matías, ¿usted desde cuándo inicia a escribir este libro? Y no solamente desde empezarlo a redactar, sino cuando se empieza a imaginar la idea de querer relatar y dejar plasmado estas historias. Yo creo que de que empiezo a vivirlas, porque siempre he sido una persona que me ha gustado la literatura, que me ha gustado leer, que me convoca, que me apasiona y que me hace feliz la lectura de la buena literatura. Y como fue tan impactante la historia para mí, como me afectó mucho, y el conocer allí, en los hechos, lo que es la cárcel, lo que algunos pensadores como Foucault han hablado de lo que es la cárcel, de esa institución atada al poder del Estado como para destruir a quienes llegan allí por la comisión de algún delito, para ejemplarizar y no para corregir. El vivirla, eso fue un impacto fuerte,
el poder moverme también dentro de la cárcel y el poder sobrevivir, porque dentro de la cárcel, mientras estuve preso, se dio un plan para asesinarme y tuvimos que enfrentar eso como colectivo de guerrilleros y de prisioneros políticos de la FARC dentro de la cárcel. Tuvimos que enfrentarlo y generar unas condiciones para fugarme, como lo pude hacer afortunadamente a los 6 meses de haber caído preso. Entonces, todo esto que relato, que te estoy diciendo, está un poco, o un poco no, está relatado, escrito en el libro, no desde el punto de vista de la teoría, sino de las vivencias, del caso particular que me tocó a mí. Bien, Matías, usted hace este libro, relata también estas historias, pero ¿cómo describiría usted a través de todo lo que relata el escenario de estar o ser un prisionero político, estar dentro de este lugar y, como usted lo decía, teniendo en cuenta de esa lucha que ustedes han dado por esa libertad, verse también dentro de este espacio donde se pierde total libertad? Bueno, la primera lucha que uno tiene que dar dentro de la cárcel es la lucha por sobrevivir como ser vivo, como persona. La segunda es la lucha por no ser destruida su conciencia, y en el caso de nosotros una conciencia revolucionaria, una conciencia de sensibilidad social, de compromiso político, de compromiso pues con la población más vulnerable y marginada, y no dejarse ganar por esa vida de la cárcel que jala y que se impone a través de la fuerza y del crimen y del temor y del terror. Esa es la segunda lucha. Y la tercera lucha es por liberarse, por alcanzar nuevamente la libertad y poder en un medio ya sin ataduras avanzar y trabajar por lo que uno piensa. Estoy hablando de quienes estamos comprometidos con procesos sociales y políticos. ¿Cómo ha sido también, o cómo fue mejor, y en medio de este relato usted lo deja, sobrevivir de alguna u otra manera a este escenario y a estos ataques que usted también vive dentro de este lugar, por ser también, digamos, estar en medio de esas luchas históricas y también la persecución y los atentados que usted vive en este lugar? Bueno, pues afortunadamente los prisioneros políticos en ese tiempo se habían ganado un espacio muy grande dentro de las cárceles. Entonces, de alguna manera, eran un poder respetable dentro de la cárcel. Y muy particularmente las FARC, porque, como decía hace un rato, en la cárcel se sentía el poder externo de las FARC, pero también hacia afuera se sentía el poder y la actividad y las acciones que podían suceder en las cárceles. O sea, no estaba aislada la vida de los guerrilleros de la FARC dentro de la cárcel de lo que era la FARC hacia afuera, por tanto le daba un estatus de respetabilidad. Sin embargo, era necesario comprobar en los hechos y ganarse ese respeto, en confrontación especialmente con grupos paramilitares que estaban dentro de la cárcel, que estaban detenidos, frente al mismo Estado, a la Guardia del IMPEC, el accionar de la institución y de la autoridad de la cárcel, frente a grupos delincuenciales muy fuertes que se dan también dentro de la cárcel. En cada patio hay un cacique, y a veces cuando es un solo grupo el que domina la cárcel, pues hay un cacique para toda la cárcel. De alguna manera era necesario disputarse adentro ese poder, pero nosotros, como prisioneros políticos que allá actuábamos en unidad con FARC, ELN, Bateman en ese tiempo, algunos del EPL que todavía estaban purgando penas, actuábamos en unidad y moralmente en nuestro comportamiento y en nuestro accionar marcábamos una diferencia moral, una diferencia más humanista, y eso dio para que a mí
después de un mes de estar en la cárcel, me eligieran de todos los patios, incluso de los patios donde no había prisioneros políticos, sino pura prisioneros sociales, me eligieran en elecciones democráticas en cada patio como coordinador del Comité de Derechos Humanos, y empecé a desarrollar un trabajo de defensa de los derechos humanos de los prisioneros que estaban pisoteados en ese momento en Villahermosa. Bien, en este escenario hablemos precisamente de eso. ¿Cómo fue este momento de ser un defensor de derechos humanos en un lugar donde se vive claramente la violación a estos derechos humanos? Hombre, nosotros siempre consideramos, los revolucionarios, de que la cárcel es una nueva trinchera de combate. Y creo que fue la mejor que yo pude encontrar, porque se identificaba con mi razón de ser, con lo que yo venía haciendo, con lo que pensaba, y me ayudó a soportar incluso situaciones difíciles en la cárcel. Y como habían tantas violaciones a los derechos de los prisioneros allá, en cuanto a la violencia que ejercía la guardia, el sistema de salud no se cumplía para los prisioneros, lo de educación, había una escuela que permitía un poco redimir pena, pero era también de muy mala calidad, la alimentación pésima, era común encontrar gusanos dentro de la sopa, y además muy mala. Entonces, los baños, los sanitarios dañados, había un problema de salubridad. Permanentemente dentro de la cárcel hay heridos o muertos por ese tipo de disputas. No se atendían a tiempo, no se les daba la debida atención, y cuando había que sacarlos a hospitales más cualificados de la atención que podían darle de la cárcel, tampoco se hacía a tiempo o no se hacía. Entonces, este era un sentir de toda la población carcelaria, no solamente de los prisioneros políticos, y pues pudimos adelantar un liderazgo y lograr a partir de un reconocimiento por toda la población carcelaria de que nos eligieran como coordinadores de ese Comité de Derechos Humanos para defender los intereses no solamente de los prisioneros políticos, sino de toda la población carcelaria. Bien, partiendo de esto que nos está comentando, ¿usted cree que urge una reforma a este sistema carcelario en Colombia? Totalmente, porque desgraciadamente lo que pasa en las cárceles está invisibilizado hacia el resto de la sociedad y no hay conocimiento de lo que allí pasa, y aquí la tenemos a 2 o 3 kilómetros de distancia de todo lo que pasa allí, pero la sociedad no se da cuenta, porque no solamente lo que pasa está encerrado entre muros, sino que tampoco los medios difunden, no hay esa denuncia de lo que ocurre en las cárceles. Por supuesto que se necesita una reforma carcelaria para humanizar la vida dentro de las cárceles y para que los penales se conviertan, ¿verdad?, en centros de rehabilitación y no en centros de deshumanización. Bien, Matías, partamos ahorita de lo que fue un poco abrir otra ventana, la firma de este acuerdo de paz, ¿no? ¿Cómo se da este proceso y cómo ustedes empiezan también esta dinámica y este proceso con la intención de que, digamos, haya una paz a nivel general en Colombia y que se pueda seguir avanzando desde el diálogo? ¿Cómo fue eso? Bueno, nosotros nos involucramos en los diálogos y en una decisión de terminar el conflicto armado después de una guerra intensa. Sí. Después de una guerra intensa que fue durante aproximadamente 12 años la ejecución de lo que fue el Plan Colombia, que se inició en el gobierno de Andrés Pastrana, incluso en el marco de los diálogos del Caguán. Esos diálogos sirvieron para el Estado prepararse para una guerra de largo aliento, con recursos, con intervención de los Estados Unidos. Nosotros veníamos de un proceso de conversión de la guerra de guerrillas a una guerra de movimientos en el que veníamos dando golpes muy grandes a la fuerza pública,
y el Plan Colombia logró que no continuáramos en ese avance y en ese crecimiento que veníamos trayendo y en esa expansión de acercarnos a las ciudades a disputarnos el poder al Estado. Entonces, después de 12 años de guerra, se dio casi que un empate militar en donde ni nosotros pudimos tomarnos el poder ni nos pudieron derrotar militarmente, y estábamos en una disyuntiva. Bueno, surge el gobierno de Juan Manuel Santos, que da la posibilidad de llegar a un acuerdo con unos puntos, unas líneas rojas que nosotros teníamos, 3, que era el de una reforma rural integral, de la reforma agraria, 2, una reforma política, y 3, el sacar las armas de la política, acabar con el paramilitarismo. Esas eran nuestras líneas rojas, que para nosotros han sido siempre los motivos, las razones, las causas fundamentales del conflicto armado que lo han desatado y que le han permitido la persistencia. Santos aceptó eso, y entonces nosotros dijimos, en esas condiciones podemos dejar las armas, porque si continuamos con seguridad que esto se va a extender 10, 15 o 20 años más de guerra, ya llevamos 50 y punta, y el destino de Colombia no puede ser la guerra perenne. Entonces, por eso nos involucramos en un acuerdo siempre sabiendo que iba a ser muy difícil que lo consignado en el acuerdo se hiciera realidad, pero sabíamos también que eso dependía del acompañamiento de la población, del pueblo, de que acompañara ese acuerdo, pero desafortunadamente se perdió el plebiscito, y ese fue un punto de inflexión que dificultó que ese acuerdo se implementara como debería implementarse, y que de alguna manera el nuevo gobierno, que siguió siendo uribista y con Iván Duque a la cabeza, en el que ha habido un sector que se ha beneficiado de la guerra, pues no le ha interesado la implementación del acuerdo como tal, que de por sí es de mucho valor y está allí, y que hay que reconocer que de todas maneras, a pesar de las dificultades que ha habido, a pesar de que otras organizaciones guerrilleras como el ELN no han podido lograr el acuerdo, porque nosotros aspirábamos a una paz total, a un acuerdo total con todas las organizaciones guerrilleras, y que también por el incumplimiento se ha generado un fortalecimiento de grupos armados, tanto guerrilleros como delincuenciales y de narcotráfico, y hoy la realidad en los territorios que nosotros tuvimos ocupados en algún momento y donde fungíamos como un poder, como una forma de Estado de facto, hoy ese Estado de facto, por no haber sido llenado ese espacio por el Estado, no solamente desde el punto de vista de las instituciones armadas, sino desde la inversión social, las instituciones sociales y políticas, hoy campean las organizaciones delincuenciales y continúa la delincuencia. No obstante, en lo político el acuerdo sí ha significado mucho, y no se puede negar que en este avance de los sectores populares y esta unificación, con la posibilidad incluso de llegar a un triunfo en la presidencia en las próximas elecciones, en eso tiene que ver también el acuerdo de paz. Bien, podríamos decir que el escenario del acuerdo también se ve afectado, o se ve un claro ejemplo de esas líneas rojas que marcaba usted, el sacar las armas de la política, con lo que está pasando en el tema del paro armado, ¿no? Cómo también vemos esa fuerza pública unida con civiles atacando, lo vimos aquí en el paro nacional, lo hemos visto también en ese paro armado, y es un escenario que también implica cómo el gobierno sigue haciendo lo mismo que viene haciendo durante toda la historia. Sí, eso es evidente, creo que han habido incluso muchos memes, muchos artículos, muchos mensajes, muchas lecturas
recientemente a raíz de la extradición del comandante Otoniel de las autodefensas gaitanistas, a partir de la extradición, donde evidencian como una inmovilidad de la fuerza pública frente a ese accionar en las carreteras y ese caos que han sembrado y la afectación de las comunidades, cuestiones que se contradicen, una política que está diametralmente opuesta a la política que ha adoptado el gobierno Duque frente a la protesta social. Eso es evidente, creo que no lo podemos negar. Pero yo quisiera también, Jonathan, hablar volviendo un poco al libro, de un valor agregado que tiene esta obra, y es el rescate de la memoria del conflicto armado luego de la firma de un acuerdo de paz, el de dar la oportunidad de conocer un segmento, una parte de la verdad histórica de ese conflicto como una forma de reparación simbólica a las víctimas de cómo sucedió ese conflicto aquí en Cali y a través de las redes urbanas de las FARC. Y desde ese ámbito el libro tiene un valor agregado en el sentido de decir verdad, de reparación simbólica a las víctimas, de buscar la reconciliación y de avanzar hacia la paz del país. Bien, precisamente Matías, volviendo al libro, lo decía, ¿por qué la gente que nos ve y nos escucha debe leer este libro de Forzado a Escapar? Hombre, en parte por lo que acabo de decir, yo creo que allí hay un mensaje político, también escudriña esa realidad carcelaria de inhumanidad, devela los factores de corrupción que hay al interior de la cárcel, muestra la realidad de la lucha por el poder dentro de la cárcel y cómo está relacionado y articulado a los poderes que se dan fuera de la cárcel, cómo también desde allí se puede trabajar en bien de lo que nosotros pensamos que podría ser una sociedad más justa en cuanto a una política carcelaria, en cuanto a los derechos humanos, y porque de acuerdo a las críticas que se ha recibido hasta ahora de la obra, pues también de manera literaria el libro, considero, tiene un valor. Es un relato histórico también, es conocer parte de nuestra historia y eso es como lo fundamental. Desde el punto de vista literario podría circunscribirse dentro del relato histórico, el rescate de memorias de guerra, de alguna manera se puede inscribir dentro del género policial. Bien, Matías, agradecerle muchísimo por brindarnos un poco de esos relatos de vida a través de este texto, y lo invito para que usted le diga a los televidentes e internautas que nos ven que lo acompañen este 13 a la presentación de este libro en la Casa de las Memorias, y que también lean esta historia que tiene, como usted lo dice, esos relatos, y hacer memoria también, ¿no?, a lo que ha sido todo este conflicto en el país. Ok, sí, amablemente invito a todos los oyentes televidentes a que asistan este viernes 13 de mayo a las 4 de la tarde a la Casa de las Memorias. Allí vamos a hacer la presentación del libro, el lanzamiento del libro acá en la ciudad de Cali. Va a ser un acto cultural en donde se va a presentar el libro, en donde nos vamos a tomar una copa de vino a través de un brindis, donde vamos a tener allí un intercambio de poesía y guitarra. La idea es hacer un espacio agradable y donde también vamos a tener a la venta el libro. Ahí está, muchísimas gracias, Matías. A ustedes, televidentes, ya saben, invitados todos este viernes 13 en la Casa de las Memorias para que vayan, asistan y conozcan un poco más sobre este libro, sobre el escritor que también plasma este relato de vida en esta obra, y la invitación está siempre para hacer memoria
acordarnos de todo eso que ha vivido este país, y qué mejor manera a través del libro que hace Matías Aldecoa, Forzado a Escapar. Recuerden que esto es el Canal 2, el canal de nuestra gente. Tengan todos un muy buen día.